Y ocurre algo que yo pensaba que estaba en la ficción. Es que hay un retén y los detienen a usted y a su hermanita, Manuela. Y ese coronel, Valdemar Franklin Quintero, se niega a permitir que le den el tetero a su hermanita. Al coronel Franklin, que lo matan el mismo día que matan a Luis Carlos Galán, ¿lo matan por lo del tetero o lo matan por ser policía? Claramente, padre había desarrollado un odio contra el coronel Valdemar Franklin Quintero, porque en aquellos momentos a nosotros nos detienen en ese retén, no nos encontraron en nuestro vehículo ni en posesión nuestra ningún material ilícito. Sin embargo, algunos agentes que estaban cerca, de manera encubierta del retén, vieron que del vehículo donde íbamos nosotros, mi madre, mi hermanita y yo, había descendido mi papá y Carlos Leder. De manera tal que sabían que teníamos una relación con las personas que habían atravesado el retén, disparando además. Y nos llevaron detenidos al comando de la policía de Antioquia, y ahí la verdad que sufrimos muy malos tratos por parte del coronel Valdemar Franklin Quintero. Nunca le quiso dar el tetero a mi hermana, para que llevaba más de 8 horas sin alimentos, ni la pañalera para cambiarlo, y le arrebató la cobija a mi madre, y casi hace que la niña se caiga al suelo cuando mi madre la llevaba en sus brazos. Nos encerró en un calabozo a todos, siendo 2 niños y una mujer, y una mujer policía se solidarizó con mi madre y le llevó a escondidas un tetero frío para la niña. A mi papá nunca se le olvidó ese episodio, y yo relato en el libro lo que le dice al abogado que le encomienda la labor de rescatarnos de la policía. Le dice algo así como: ¿quién es más bandido abogado? Que aquel que, prevalido por la majestad de la justicia y del uniforme, que hace esta clase de vejámenes a mi señora y a mis hijos inocentes, o yo que elegí serlo. ¿Quién es más bandido abogado? Eso relata este abogado, que se lo dijo mi padre entre lágrimas, y claramente desarrolló un odio muy fuerte, que no le quiso perdonar la vida a Valdemar, y el motivo real de la venganza contra Valdemar no fue porque era policía, sino por lo que nos había hecho a nosotros, más que nada a mi hermanita, ¿no? Sí, otro episodio parecido provoca la venganza de Pablo, que es la bomba en el edificio Mónaco, donde ellos vivían, ordenada por el cartel de Cali, que tiene un capítulo en el libro, lo que fue el bombazo en el edificio Mónaco. Pero hay algo, Juan Pablo, que yo no he podido aclarar por la contradicción histórica de los hechos. En el 90, Luis Carlos Galán iba a ser el presidente, y Pablo Escobar sabía que ese mismo día lo extraditarían. Es decir, que ese mismo día terminaría la carrera delincuencial de su padre en Colombia, porque con Galán no había términos medios. Así es de que él dijo algo que lo cumplió: mientras yo viva, Galán no será presidente. Un muerto no puede ser presidente. Y lo cumplió. Pero para llegar a eso, tuvo que meterse con el hombre más poderoso de la seguridad en Colombia, el director del DAS, el general Maza. Varios atentados, uno absolutamente descomunal, brutal, asesino, condenable, con una cantidad de inocentes. Un carro bomba, un camión bomba de casi 1000 kilos, voló el edificio del DAS para matar al general Maza. No mató al general Maza, pero se murieron casi un centenar de personas. Y ahora, lo que se ha descubierto, según las autoridades, es que el general Maza tuvo que ver con el asesinato de Luis Carlos Galán. Al fin, ¿el general Maza, Juan Pablo, era amigo o enemigo? Pues esa es una pregunta que yo también me hago, Julio. La realidad es que mi padre le encomienda todas esas acciones terroristas a Carlos Castaño. Era sabido que Carlos Castaño tenía algún tipo de relación con el general Maza. Y yo no sé cómo hacía este hombre para aparentar ser amigo de ambos bandos, si se puede llamar así. Por un lado entraba a visitar al general Maza, y por el otro lado llamaba a mi padre a decirle avance con las bombas, que el general está en el lugar donde tiene que estar.
y el Carlos Castaño, yo me enteré tiempo después que tuvo que colaborar en el armado de la bomba, del bus bomba, entiendo yo que fue un bus lo que explotó en la sede del DAS, y entiendo además que, y lo relata en el libro, que no fueron 1.000 kilos como pensaron en su momento, sino que la idea era meterle unos 10.000 kilos al bus, le fue adaptada la suspensión para que pudiera soportar el peso, y solamente entraron dentro del bus unos 7.000 kilos, según relató mi padre después de que veía las noticias de lo acontecido, que renegaba de que no había arrancado el edificio de sus bases como había sido su deseo. Juan Pablo, pues mire, yo me equivoqué por 6.000 kilos, 7.000 kilos, 7 toneladas de dinamita contra gente inocente. Yo quiero preguntarle, cuando él veía esto en la televisión, ¿qué cara ponía? ¿Él disfrutaba de ver esa cantidad de sangre y de muertos? ¿Él lo gozaba? Julio, yo nunca le vi una cara de gozo en ese sentido. Yo de hecho fui uno de sus más grandes opositores, jamás apoyé esa violencia, justamente habiendo sido una de las primeras víctimas del narcoterrorismo en Colombia con la explosión del edificio Mónaco, que las autoridades dijeron que habían sido 70 kilos que nos pusieron, cuando en realidad fueron 700 kilos. Yo no sé si las autoridades o no saben hacer cálculo acerca de la cantidad de explosivos, o disminuían la cifra para no alertar a la población. Pero siempre era muy extraño que dijeran el 10% del total de kilos que explotaban en todas esas bombas. Yo nunca le vi cara de satisfacción a mi padre cuando él ejercía ese tipo de violencia. Sí tuvimos discusiones muy fuertes, muy airadas, porque yo lo recriminaba muchísimo, no solamente los hechos relacionados contra el DAS, sino también los de la bomba de la Plaza de Toros La Macarena en Medellín y todas las otras bombas que explotaban en el país, porque yo sabía que esa violencia que él estaba ejerciendo en ese momento iba a regresar contra nosotros con muchísima mayor ferocidad, y no había manera de hacer entrar en razón a este hombre de que debía de abandonar la violencia y encontrar alternativas no violentas para solucionar sus problemas. Pero como te dije, Julio, mi padre era un hombre que no escuchaba. Algunos de sus amigos decían que la democracia de Pablo era muy buena, porque en la democracia de Pablo se hacía lo que él decía. Entonces era una persona imposible de persuadir, de hacer cambiar de parecer. Creo que lo que logró nuestras presiones familiares, nuestros reclamos frente a todo ese terrorismo que se ejerció contra el país, desencadenó en su entrega en la catedral, que fue la búsqueda de él como de poder encontrar un lugar de donde pagar sus culpas, y yo con ingenuidad creí que así iba a ser. Pero bueno, lamentablemente desaprovechó la única oportunidad de oro que tuvo de pagar su deuda con la sociedad y de convertirse en un hombre de bien. Pues podría seguir con más episodios dramáticos. Está muy bien contada la historia de la muerte del mexicano, los secuestros de Diana Turbay, de Álvaro Diego Montoya. Pablo Escobar usaba relaciones también con gente de alta sociedad para boletear, para secuestrar. Está el asesinato de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro. La guerra civil que planteó Pablo Escobar cuando ofrecía una cantidad de dinero por cada cabeza de policía que se atravesara en la calle. Viene el Mundial de Fútbol, muere su primo, Gustavo Gaviria, el secuestro de Francisco Santos, la guerra con los de Cali, una caleta en la Avenida Oriental donde están los documentos de sometimiento a la justicia. El gobierno cambia un decreto, el 2047 por el 3030, y así Pablo empieza a liberar secuestrados. Pero eso no era suficiente. La reforma de la Constitución, tal vez lo más grave que le ha pasado a Colombia, cómo la mafia cambia la Constitución de un país. Pablo Escobar hace una vaca con los narcos del sur del país, la bomba en la Plaza de la Macarena, las peleas de Juan Pablo por el exceso de violencia. Ahí Juan Pablo cuenta la historia de cómo conoce a su futura esposa, Andrea. El mar de Coveñas, el mar del padre García Herreros.
La salida de Juan Pablo con Manuela para evitar que los ataquen, esta vez en 1991, en plena guerra, estos dos niños se van a la ciudad de Nueva York. El 18 de junio, un día antes de que la constituyente votara la extradición, Pablo habla con sus hijos por teléfono, ahí les dice que se va a entregar porque será abolida la extradición. Está la frase de Manuela. El tema de la catedral es absolutamente impresionante, lo que pasa con los Moncada y los Galeano. La fuga de la catedral, en la piscina tras la fuga, el reencuentro 3 días después. Popeye dice que no aguanta más encierro. De caleta en caleta caen Tyson, Palomo se queda solo, los allanamientos, la muerte del capitán Posada por la que he preguntado, la destrucción de fincas, la ofensiva de los Pepes, la cancelación de las visas, la muerte de Diego Londoño, del Chopo, de Guido Parra, queda Angelito, salen Pablo y Juan Pablo de paseo por la ciudad en un Renault 4. Ese paseo por la ciudad, en ese Renault 4, ¿en qué año fue? Perdón, Julio, el paseo en Renault 4, que no se cortó la comunicación, escuché ese último Sí, cuentas. fragmento. Cuando han caído pues todas estas personas, sale usted de paseo con su padre en un Renault 4. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el último año, meses antes de su fallecimiento, estábamos escondidos. Había fallecido ya el Chopo. Básicamente mi padre estaba completamente solo, no quería, el Angelito todavía vivía y estaba con nosotros cuidando a mi padre. Y el Angelito tenía que salir a hacer algunas diligencias y mi padre desconfiaba mucho que le pudiera pasar algo afuera y revelar el lugar de nuestro escondite. De manera tal que me pidió que lo acompañara para salir por la ciudad de Medellín, que estaba rodeada de retenes y de controles policiales por todos lados, porque se sentía más seguro en movimiento. Yo lo acompañé a él con los ojos cerrados a su lado, porque él no permitía que nosotros conociéramos el lugar físico donde se escondía. Él decía que si caíamos en manos de nuestros enemigos íbamos a ser torturados y que nadie bajo tortura resistía y iba a revelar el lugar de su paradero. Entonces sí, la única garantía que él tenía de que ocurriéndonos algo así no lo íbamos a entregar era manteniéndonos con los ojos vendados. Así que fue un paseo tenebroso porque fue muy difícil estar uno con el hombre más buscado del mundo en un Renault 4 andando por toda la ciudad de Medellín como Pedro por su casa. Pues ahí viene la leyenda de que él mismo manejaba un taxi y que su mejor red de informantes, como en el cartel de Cali, pues eran los taxistas. Y después viene pues ya lo que nos contó, la caída, el derrumbe del cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar, lo que pasa con sus lugartenientes, las herencias, los otros carteles, pero para entonces, ya en épocas de Don Berna y de otras personas, Juan Pablo estaba buscando otro país, el difícil viaje a Mozambique, la llegada a Argentina, la nueva identidad, la detención de ellos. Y la última frase del libro: a mí nunca en la gran puta vida me van a coger vivo. Juan Pablo, hubo una serie que tuvo mucho éxito del canal Caracol, como le decía, de Pablo Escobar, que yo no sé si usted vio o no quiso ver, pero hay muchos mitos urbanos con los que hemos crecido. Por ejemplo, la avioneta a la entrada de la hacienda Nápoles, esa fue la avioneta con la que Pablo hizo su primer corone de droga en los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o eso es carreta? Eso es carreta, Julio. Esa avioneta, la historia real es que pertenecía a un amigo de mi padre, que esa avioneta tuvo un accidente en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y sus restos estaban arrumados en uno de los hangares de un amigo de mi padre, y él se lo pide de regalo porque no había manera de recuperar el aparato. Y ahí es donde a mi padre se le ocurre restaurarlo, pintarlo. Era una avioneta que tenía la particularidad de que todo su fuselaje estaba hecho en tela, pero ninguna relación con el narcotráfico de esa avioneta. Pues simplemente la oportunidad de un pedazo de chatarra que él rescató y restauró para ponerla como decoración en la entrada de su hacienda.
pero eso forma parte de los mitos y ahí donde esta historia hay que contarla con muchísima responsabilidad, Julio, porque el enorme riesgo que conlleva relatar esta historia es que cualquier cosa que uno quisiera inventarse dentro del mito que ya han contribuido los propios medios de comunicación a crear en torno a mi padre, cualquier cosa que te puedas inventar al respecto pareciera encajar a la perfección, de manera tal que exige un nivel elevadísimo de responsabilidad, y creo que es el que le ha otorgado el editor Edgar Telles y la editorial Planeta a todo este proyecto, justamente para que despejemos los mitos y contemos la historia tal cual como sucedió. Yo creo que esta es la oportunidad para que Colombia conozca verdaderamente esta historia, deseche los otros textos que se han escrito porque lamentablemente no corresponden con la realidad, y el nivel de investigación que hicimos en este libro que se llama Pablo Escobar, mi padre, ha sido muy profundo, con la intención de que el país conozca la historia como ocurrió y no como otros la han querido contar. Juan Pablo, todo lo que tenga que ver con la memoria de su padre genera mucha polémica respecto a si se está contando la historia o si se está haciendo apología al delito. Muchos consideran que al final Pablo Escobar ha quedado siempre como un héroe y no como el villano que fue. Usted en esta entrevista y en el libro reconoce que su padre fue un delincuente, pero entendemos que por el vínculo familiar no hable de él con el repudio que a muchos les merece Escobar. No obstante, para la gente que lo está escuchando, para esos en Medellín que aún lloran a Pablo Escobar y le prenden velas, pero también para los familiares de las víctimas como las que murieron en el avión de Avianca que su papá mandó a explotar, ¿con qué imagen y concepto de Pablo Escobar cree que debe quedarse la sociedad? Yo creo que mi padre nos enseñó a todos el camino que no debemos de recorrer como sociedad. Claramente nos ha marcado una serie de hechos violentos que torcieron la historia de un país para mal. Son muy respetables las opiniones de todas las personas, porque hay muchas víctimas de mi padre y hay muchas personas que resultaron beneficiadas de su solidaridad en su momento. Mi padre es un hombre que encierra una enorme cantidad de contradicciones. Era un hombre que vendía drogas a la par que instalaba e inauguraba centros deportivos para que los jóvenes de Medellín no cayeran en las drogas. Así que su vida está llena de contradicciones. Por supuesto, a mí me une a él un amor incondicional por mi condición de hijo, pero ello no me ha impedido reconocer al país y al mundo los atroces crímenes que cometió contra toda la sociedad. Y la idea de este libro justamente apunta no solamente a hacer un relato veraz y fidedigno sobre lo acontecido en aquella época, sino que también refleja mi opinión personal, mis experiencias de vida, todo aquello que yo elegí justamente después de haber sido de alguna manera, de haber estado presente en semejante cantidad de violencia del país. Y mi mensaje para los jóvenes dentro del texto es justamente una invitación para que se hagan conscientes de las nefastas consecuencias que implicaría para sus vidas entender a mi padre como un ejemplo a seguir. No le tiene que quedar ninguna duda a la sociedad colombiana y mundial que mi padre lo único que hizo fue mostrarnos el camino que ningún ser humano debería de recorrer. La idea de hacer este libro es contribuir a que la historia se conozca para que no se repita, para que nadie tenga la osadía de repetirla pensando que el narcotráfico es el mejor camino y es aquel que lo va a conducir a situaciones de absoluto bienestar. Yo puedo dar testimonio, puedo dar fe de que es una vida absolutamente efímera, de que no hay mafiosos jubilados y de que el ingreso al narcotráfico pareciera en principio un buen negocio, pero a largo plazo te terminas quitándotelo todo. Lo más importante es la libertad y después la vida. Julio, tal vez
yo quisiera devolverme a un capítulo del libro que, por su gravedad, que no está muy bien explicado y que quisiera conocer más detalles. Dice el libro que una vez terminado el gobierno de Elisario Betancur, Pablo Escobar decidió secuestrar al presidente Betancur y confinarlo en la selva, y que para ello ordenó construir una casa cárcel en el Urabá chocuano. Alias Godoy fue el encargado de construir la casa, y Enchufe y Pájaro de secuestrarlo, pero no pudieron hacerlo. ¿Cómo es ese episodio? Pues ese episodio, mi papá consideraba que decía que Belisario había cometido una alta traición contra ellos porque ellos habían colaborado muchísimo en la campaña, de manera tal que mi padre tenía un plan macabro que gracias a Dios nunca le funcionó, y era confinar al presidente a un lugar donde no fuera hallado nunca, someterlo a un encierro muy cruel. Eso es una novedad. Yo me enteré justamente durante la investigación para este libro, de que esas eran sus intenciones con el expresidente. Impresiona mucho la claridad con la cual usted se expresa y reconstruye relatos que en un principio se consideraba que usted no tenía la edad para poder hacerlo con la precisión que ahora nos ha demostrado en este diálogo con la W. Y además ha hecho en la respuesta que usted le dio a Claudia una editorial muy preciso igualmente respecto de la repugnancia que significa una inteligencia como la que usted dice tuvo su padre para dedicarla a la equivocación, no solamente al delito, sino a crear una situación en Colombia que puede ser la más aterradora que hemos vivido los colombianos desde todas las épocas. No sé si le faltó a usted en el libro dejar clara esa reflexión que nos acaba de hacer de manera verbal, pero que en el libro no parece tener la claridad con la cual usted lo ha hecho en este instante anterior, en el sentido de decir claramente que ese no es el camino que se puede seguir por una persona que quiere triunfar en la vida, dado que en algunas partes el libro sugiere que fue una equivocación, que no se hubiera salido como a tiempo, y que por razones obvias la admiración que usted también le tiene y el cariño a su padre, ese aspecto de la reflexión sobre el daño que hizo, sobre el mal que significó para Colombia, no le quedó lo suficientemente claro como lo hizo ahorita en la respuesta que le dio a Claudia Palacios. Yo te pregunto, ¿tú leíste ya la totalidad del libro? No, por supuesto que no, porque no hemos tenido esa oportunidad, solo lo que ha relatado la W y en lo que hemos escuchado hasta ahora, pero por lo que vi en las partes que conozco me parece que hay esa diferencia entre lo que nos dijo y lo que quedó escrito. No, yo te comprendo, la realidad es bien diferente. En el libro sí hay muchísimas reflexiones personales, muy similares a las que yo acabo de expresar verbalmente, justamente porque ese fue mi gran aprendizaje, esa fue mi elección final de vida. Yo soy el testimonio de que no hay que imitar los pasos de Pablo Escobar. Yo fui la primera persona en Colombia que tuvo la oportunidad de continuar adelante con los pasos de Pablo Escobar, y también fui la primera en rechazar esa lamentable oportunidad, porque siempre fui consciente de que ese nivel de violencia que él había ejercido contra la sociedad regresaba con creces contra nosotros y contra toda su familia de manera indiscriminada. De manera tal que en el libro hago un relato, yo entiendo que por cuestiones de interés público se hable mucho más de los magnicidios, de los hechos violentos en los que mi padre tuvo una participación activa, que de las reflexiones del hijo
respecto del padre. El compromiso que debemos de asumir todos es justamente tener un equilibrio en el relato de esos hechos. Yo entiendo y respeto que se quiera hablar de los asesinatos y de toda la violencia que generó mi padre, pero también es muy importante que le demos el espacio a mis reflexiones personales sobre ese aprendizaje de vida, sobre esa elección de elegir un camino completamente desconocido para mí, que era el camino de la paz, el camino del bien, porque el ejemplo que nos había dejado mi padre era el camino de la violencia y del terror, de manera tal que en el libro hago muchísimas reflexiones sobre hechos concretos violentos, sobre los aprendizajes personales y familiares de toda esta historia, y hago además invitaciones a todos los lectores y jóvenes, sobre todo, que tienen en sus manos el futuro del país y de Latinoamérica, para que nunca vayan a interpretar esta historia y este libro como una oda a mi padre, y sino todo lo contrario. Esto es un documento histórico que debe ser tomado en cuenta y entendido con muchísima seriedad. Y en el epílogo del libro hago reflexiones muy concretas respecto de mis aprendizajes como ser humano, como persona y como hijo de Pablo Escobar. He tenido que aprender a convivir con el amor hacia la figura de mi padre por la relación amorosa que tuvimos y respetuosa en su momento, y también a convivir con la realidad de ese hombre violento, de ese hombre que destruyó las vidas de muchísimas personas inocentes, y esa es una realidad con la que a mí me toca convivir. Es una línea muy delgada de transitar, es muy difícil dejar a todo el mundo contento con relatando estas historias, porque yo entiendo claramente que mi padre despertó en extremo muchísimas pasiones, tanto en su favor como en su contra, y tenemos que aprender lamentablemente a convivir con la dualidad de ese personaje, ese hombre que a veces hacía el bien en extremo y el mal en extremo, de manera tal que es muy difícil encontrar un equilibrio sobre el personaje que fue mi padre. A mí me toca convivir con esa realidad desde el día a día, y la única certeza que me queda es que los pasos que él dio, los pasos que él recorrió y que convirtieron a Colombia en un momento en un país muy violento, son justamente los pasos que no debe dar ningún colombiano, y esta historia debería servir como testimonio para que no volvamos de ninguna manera a repetir esa década de violencia que sufrimos todos. Yo quisiera preguntarle cómo hizo su familia para terminar viviendo en Argentina. ¿Eso fue una labor diplomática por casualidad del gobierno colombiano? ¿Fue una labor jurídica con unos abogados? ¿O ustedes tuvieron que pagarle una plata al gobierno argentino para que les permitiera residenciarse en ese país? La historia de Argentina en realidad tiene que ver con el destino. Nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de Mozambique, que ellos llamaban una acción humanitaria en favor nuestro, por la cual nos pretendían cobrar $1 millón para darnos residencia en ese país. Llegamos a un acuerdo con ellos y viajamos de hecho a Mozambique con la idea de quedarnos a vivir allí el resto de nuestras vidas, de educarnos, pero había sido un país que días atrás había terminado una guerra civil que duró más de 2 décadas, que dejó millones de muertos, de mutilados y de desplazados, y que destruyó el país por completo, destruyó sus instituciones, no había lugar donde estudiar, no había lugar donde vivir, un país que estaba muriendo literalmente de hambre. Se veía en las calles la única presencia de las Naciones Unidas y de los bultos de comida que a veces vemos en las noticias que ayudan a los países africanos más pobres, de manera tal que llegamos a un lugar, salimos de una Colombia que no tenía futuro para nosotros y llegamos a un país africano y que ofrecía aún menos futuro para la familia y para sus deseos de superación y de educación. Como en el tránsito hacia Mozambique tuvimos que hacer una escala técnica en Buenos Aires, ahí nos dieron una visa de 3 meses de turismo, como se le dan a todos los turistas que visitan este país, de manera tal que
cuando decidimos, 3 días después de haber llegado a Mozambique, que ese no era el lugar para nosotros, simplemente elegimos al azar. También estuvimos antes en Brasil considerando la posibilidad de quedarnos en la ciudad de Río de Janeiro o en Sao Paulo, pero la barrera idiomática nos condujo hacia Buenos Aires, y aquí llegamos como hijos de vecinos, entramos con las identidades por supuestamente ya cambiadas, y ninguna autoridad advirtió nuestra presencia durante muchos años, y ninguna autoridad nos ayudó en absoluto a nuestra estadía aquí. Ese fue un gran secreto que guardamos durante mucho tiempo, porque teníamos la tranquilidad de que no había corrupción de por medio y que eso nos garantizaba una paz más duradera en este país, hasta que fue expuesta nuestra identidad cuando aparecimos detenidos en la televisión porque un contador había decidido extorsionarnos, y nosotros, cumpliendo con la ley, lo habíamos denunciado a él por la estafa de la que habíamos sido víctimas, y terminamos presos los denunciantes. Mugre, Tyson, Pinina, La Yuca, Pasarela, Cejitas, Orejitas, Chiquilín, ¿esos apodos los ponía su padre? Esos apodos se ponían entre ellos, algunos ya llegaban con esos, era un mundo donde se tiraban muy duro entre ellos, y las burlas eran fuertes, y de ahí surgían algunos de esos apodos. No hubo avioneta de Colombia. No. Listo, entonces, ¿el carro de Bonnie and Clyde tampoco existió? Tampoco existió. Ese es un carro que era propiedad de un amigo de mi padre se los llevó sin permiso para exhibirlo ahí en la entrada del zoológico, y como era de la misma línea del carro en el que habían aparecido asesinados Bonnie and Clyde, pues mi papá quiso recrear ese momento y empezó a dispararle al vehículo con sus guardaespaldas, con la particularidad de que adentro había uno de los empleados de la hacienda durmiendo, y alcanzó a despertar unos segundos antes de ser acribillado sin quererlo, ¿no? Esa fue la verdadera historia del carro de Bonnie and Clyde, que estaba en el acceso de los zoológicos de la hacienda Nápoles. Le preguntamos por Virginia Vallejo y usted dijo que estaba un poquito distorsionada la visión de los hechos de Virginia Vallejo, pero hay fotos, hay videos y hay testigos de que había una relación. ¿Cómo se manejaba eso en la casa, la relación de Virginia Vallejo y su mamá enterándose de todo? Pues yo no sé si hay fotos o videos comprometedores que los vinculen a una relación. Mi padre contrató los servicios de Virginia para ser moderadora en sus foros contra la extradición, y a partir de ahí surgió algún tipo de relación, pero mi padre tenía siempre absolutamente claro que el amor de su vida era mi madre, y jamás estuvo dispuesta a cambiarla por Virginia. De hecho, publicamos una carta de mi padre en el libro, donde él le declara su absoluto amor a mi madre, y está claro que la relación con mi papá y Virginia terminó porque, pues, en cuanto a infidelidades se refería, ella le llevaba a la delantera. Sale elegido al Congreso, llega a la casa y le dice a su madre que se prepare para ser primera dama de la nación, y le aclara que no va de corbata al Congreso el día de su posesión. Hace un viaje a Brasil, de regreso se mete en la campaña política, y con el mexicano y el primo Gustavo meten dinero en la campaña de Alfonso López Miquelsen y de Belisario Betancourt. Se reúnen con López Miquelsen en el Hotel Intercontinental, compran 50 millones de pesos en boletas para la rifa de un carro. El mexicano pinta su avión de azul y lo presta a la campaña conservadora. Gana Belisario, Pablo se posesiona como congresista. Llega al Capitolio en una limusina verde Mercedes-Benz prestó Pablo Escobar. En la posesión, Betancourt respiraron aliviados porque en su discurso no mencionó la extradición. Después de la posesión, otro viaje a Brasil con 11 personas, 11 hombres sin sus mujeres. La parranda fue total. Alquilaron Rolls Royce, entraron al Maracaná en esos carros. Pablo compró una costosa lora azul, única, que sacó clandestinamente en uno de los aviones que había llevado solo para cargar las maletas. Eran la lora y el piloto. La lora y el piloto. Ya habíamos contado que para la primera comunión de Juan Pablo eran el cocinero y los chocolates en un viaje a Suiza.
Todo esto pasaba por el Olaya Herrera, y hablando de política, pues ya explicamos que usted no tiene recuerdo de relación con José Obdulio Gaviria, ni fotográfico ni personal, sino algunos comentarios de su padre de que ese era el primo pinchado. Pero para entonces, en que pasaba todo esto en el Olaya Herrera, el jefe de la Aeronáutica Civil era Álvaro Uribe Vélez. Algunos contradictores del hoy senador Uribe Vélez, lo han relacionado con Pablo Escobar, pero según el libro, para Pablo Escobar, Álvaro Uribe era su enemigo al que quería también matar, Juan Pablo. Julio, yo me enteré de esa realidad y quiero hacer claridad al respecto. Yo, en primer lugar, no me interesa intervenir en cuestiones de política. Soy un hombre de paz que ha querido escribir la verdad sobre los hechos. Si el senador Uribe hubiese tenido algún vínculo con mi padre, no habría tenido ningún problema en relatarlo en el libro, porque este es un proyecto que busca no hacerle favores a ninguna persona o grupo político en especial, sino todo lo contrario, de aclarar algunos hechos y de entender con claridad de que el señor Uribe incrementó muchísimo los controles para la época en que fue director de la Aeronáutica Civil, y entorpecía desde ese lugar todas las labores que quería desarrollar mi padre con respecto al narcotráfico. De manera tal que es ahí cuando mi padre decide sacar del camino a Uribe, eliminarlo por la vía de la violencia, y ofreció 500 millones de pesos por su cabeza, que encomendó a sus hombres realizar atentados, y le hicieron 3, que afortunadamente ninguno de ellos fue efectivo, pero eran enemigos declarados. Esto no me convierte a mí en uribista, ni soy uribista, simplemente es la verdad que debo de honrar en el libro, y no pretendo tomar más partido que el relato sencillo y claro sobre estos hechos, y nada más. Y sobre el tema de José Obdulio, los comentarios que yo relato en el libro son absolutamente ciertos. Mi papá hablaba de que este hombre no se consideraba de mejor familia, y no compartía con él en absoluto. Y con el editor Edgar Telles, con quien abrimos a la par las puertas del archivo familiar, donde estaban miles de fotografías desde la década del 70, te puedo asegurar que no quedó un solo álbum sin revisar, una sola fotografía sin mirar en detalle, y ahí tampoco aparece José Obdulio. Yo no tengo ningún tipo de relación con él, jamás lo he visto, y tampoco soy ni amigo, ni me interesa absolutamente nada respecto de esas personas. Simplemente como mi compromiso de estar con el país, de contar las cosas como ocurrieron y no como otras personas han sugerido que pasaban, porque justamente esta historia es muy sencilla de manipular cuando no hay evidencias y hay un montón de chismes y cosas que no aclaran, sino que al contrario oscurecen en la realidad. Pero justamente mi labor es, a mí también me sorprendió. Yo ya hasta pensaba que podría llegar a ser cierto que hubiera algún tipo de relación entre Uribe y mi padre, pero me sorprendió encontrarme todo lo contrario. Había habido una orden de asesinarlo que se llevó a cabo durante 3 oportunidades sin éxito. A propósito de eso que habla usted, y a lo largo de la entrevista también ha hablado de los documentos familiares y de ese arcón y de esos álbumes fotográficos, en esta labor que ha realizado usted de introspección, investigación sobre su padre, ¿ha descubierto a través de los documentos algo que desconocía, algo que le ha sorprendido? Sí, realmente me sorprendió descubrir que mi padre, como siempre yo lo creí, no era dueño de Tranquilandia. No tenía nada que ver. Mi padre había decidido abandonar el patrocinio de la construcción de laboratorios porque había tenido muchísimos accidentes dentro de ellos y el problema logísticos muy fuertes y muchos heridos, quemados por las explosiones que se generaban. Entonces había abandonado por completo un tiempo atrás la participación activa de él en la construcción de laboratorios. Juan Pablo, me están preguntando si el libro se va a poder también leer digitalmente, en qué países sale y cuándo estará usted presente, si va a haber algún tipo de presentación o lanzamiento.
Julio, sí, entiendo que la Editorial Planeta está preparando una edición digital para sacarlo a la venta por esa vía, y también se va a presentar en Perú, en Ecuador, en Argentina, en México, posiblemente en España, y hemos estado recibiendo algunas ofertas para que sea traducido al portugués y poderlo llevar a Brasil. En Argentina entiendo que estará presente y disponible a partir del mes de diciembre, y creo que en muy breve tiempo, antes de llegar al mes de diciembre, debería estar también disponible en los países que te mencioné recientemente. ¿Va a vender los derechos del libro para una película o una serie de televisión? Yo creo, Julio, que es prematuro pensar en eso. Creo que seguramente despertará algún interés. Mi prioridad ahora es que el libro pueda llegar a las manos de los lectores y que los lectores puedan juzgar de manera clara. Al lector no se lo puede engañar, y el lector puede saber con claridad si yo lo que estoy contando coincide con la realidad o no. Y de esa manera estimo que el libro va a impulsar todo tipo de propuestas que, llegado el momento, pues las analizaremos, porque el libro no es solamente mío, el libro también es de la Editorial Planeta, y desde ese lugar tenemos que encontrar el consenso para mirar hasta dónde se puede llegar con este proyecto editorial. Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo, y ojalá que este libro sea entendido en el sentido que ha planteado Alberto y que usted ha dejado traslucir de alguna manera. Este no es un homenaje a Pablo Escobar, sino es un registro de vida de lo que no debió ser, de cómo una mente privilegiada para el bien le terminó ganando el privilegio para hacer el mal, el terrible mal de uno de los hombres más terribles que han pasado por la historia, no de Colombia, sino de la humanidad. Naturalmente, visto desde la óptica de un hijo que simultáneamente recibía y percibía esa cantidad de violencia, pues era un hijo que recibía el registro periodístico muy importante de aspectos desconocidos. Están avalados por Editorial Planeta, por su extraordinario editor, que es el periodista Edgar Telles, y que le puede servir de ilustración a mucha gente, sobre todo aquellos que están caminando por esa delgada línea en la que, ha explicado Juan Pablo, le ha tocado transitar en su vida. Juan Pablo, gracias por su tiempo. Julio, muchísimas gracias, y un saludo para todos, y mi última reflexión es que verdaderamente no vaya Colombia ni persona alguna a osar repetir esta historia, y que sea entendida como un testimonio de vida y como una invitación a que podamos como país reconocer nuestra historia, mirar hacia el pasado por un instante, pero no darle la espalda al futuro, y avanzar como país en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la armonía, de la convivencia pacífica y de la no violencia, y en el fortalecimiento de nuestras instituciones para que la democracia verdaderamente nos acompañe por el resto de nuestra existencia. A ustedes muchísimas gracias, y espero que de verdad el libro sea entendido no como un homenaje a un bandido, sino como el relato descarnado de una historia de vida personal que me tocó vivir y que he querido compartir con todos con muchísimo dolor. Como lo relaté en la presentación, dije, este libro habrá estado escrito con lágrimas, pero sin odios y sin deseos de revancha, ni con la intención de hacer apología del delito. Así que les agradezco mucho a ustedes por el interés y el tiempo. Juan Pablo Escobar, la historia de su padre Pablo Escobar, contada en primera persona.